Hola, ¿qué tal amigos de Maguey aquí? Hoy estamos con un maestro mío, el doctor Juan Frías, a quienes vamos a entrevistar ahorita para el proyecto del Billón de Agaves. ¿Qué tal, doctor Juan? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por querer enterarse de este concepto que nace en vía orgánica acá en San Miguel de Allende. Sí, muy interesante. Sí, bueno, el doctor Juan nos va a comentar acerca del proyecto y la primera pregunta que tengo yo es, ¿por qué un billón de agaves? Ok. El proyecto Billón de Agaves es una iniciativa que nace en vía orgánica cuando descubrimos que los agaves, ahora sí que como muchas cosas se les encuentran cada vez más propiedades. Y una de ellas, o varias de ellas, son con respecto a la parte ambiental. Conservan suelo, conservan agua, capturan carbono, son muy eficientes para capturar carbono por el tipo de metabolismo fotosintético que tienen, que es CAM, y se adaptan a condiciones de suelo y de clima muy extremos, a suelos pobres, a climas extremos, temperaturas muy extremas, a poca precipitación. Entonces, considerando que México tiene el 60% del territorio mexicano es zona árida y semiárida, pues es muy adecuado. No requieren riego, no requieren insumos agroquímicos y entonces las hace muy adecuados. El lema de nuestro proyecto del billón de agaves es: vamos a enfriar el planeta. O sea, con todo lo que hay del cambio climático provocado por tantos gases de efecto invernadero, en el caso de los agaves, al contrario, capturan el carbono, lo secuestran y ya no lo dejan que se vaya a la atmósfera. Y eso hace pues que tengan esas grandes virtudes ambientales, ¿no? Adaptarse a cuestiones muy críticas de suelo, de temperatura, de lluvia, capturan carbono, conservan suelo, conservan agua, y por eso los escogimos para este gran proyecto que billón de agaves, porque soñamos con plantar no 1 millón, sino 1.000 millones de agaves. Ese es el fundamento del proyecto. Pero se refiere también a un tema de hay tantas hectáreas, se refiere a una fórmula matemática que hicieron. Pues que queremos, digamos, aspiramos a plantar 1 billón de agaves, y Okay. no solamente en México, Sí. sino también en otros países que ya nos están llamando y preguntando, y están interesados en el proyecto. Te diré de países africanos, países asiáticos, otros países latinoamericanos que tienen mucho interés porque tienen condiciones similares a las que tenemos en México. Y pues ahorita más adelante explico también la virtud que tiene para poder producir forraje Sí. en estas condiciones. Okay. ¿Sí? Sí, amigos de Maguey aquí, bueno, como escuchan al doctor Juan, el impacto que podemos tener en cuanto al maguey y su siembra no solo es para hacer productos, para elaborar lo que conocemos como destilados en México, sino que hay una gran capacidad de los magueyes para tema de medio ambiente. Y continuando con el tema, doctor, Sí. otra de mis preguntas es, en cuanto a tipos de agaves, ¿por qué escogieron el agave que actualmente están sembrando para el billón de agaves? ¿Y qué capacidad tiene comparado con otros en cuanto a captura de CO2? Bueno, en realidad son 3 especies. Es agave salmiana, variedad salmiana, salmiana, variedad crasispina, y agave americana. ¿Por qué esas especies? Porque son las más tolerantes a las condiciones de climas extremos y de suelos pobres. Y a pesar de que hay, por ejemplo, precipitaciones de 300, 350 milímetros, estas especies en esas condiciones llegan a producir, por ejemplo, a los 8 años de edad, llegan a producir más de 300 kilos de penca y más de 300 o 250, 300 kilos de piña. O sea, son muy productivos, ¿sí? Son plantas que cualquier lluvia que caiga
la extraen, toman el agua y la conservan, porque tienen por el metabolismo fotosintético que tienen, entonces el agua que tienen la guardan en sus pencas y no la transpiran, no la sueltan. Entonces tienen para poder aguantar sequías sin ningún problema, ¿sí? Entonces son esas tres principalmente. Puede haber otras que no hemos todavía estudiado, pero estamos también en ese proceso. Pero tanto agave americana como agave salmiana, variedad salmiana, la que está en el centro del país, en Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Querétaro, etcétera, esas son agaves, yo creo que son los agaves más grandes del mundo, ¿sí? Podemos tener plantas que llegan hasta los 3.5, 4 metros de altura y con piñas de cerca de 300, 400 kilos. Entonces son gigantescos, sin riego, sin insumos, como te digo, ¿no? Sin ningún impacto de agua, ¿no? No, absolutamente. ¿Sí? Es muy importante lo que voy a mencionar. Estamos pensando en que una plantación de agaves pues, es equivalente a construir una presa. ¿Por qué? Porque capturan el agua, conservan el agua y entonces estamos diseñando ya una maquinaria o máquinas, equipo, de tal manera que podamos rescatar el agua que tienen las pencas, si no el 100%, el 50%, ¿sí? Un tema muy interesante. Puedo decirles que en una hectárea, a los 5 años, con 2,000 plantas de agave salmiana, variedad salmiana, podemos rescatar o recuperar 164 metros cúbicos de agua. ¿Sí? Que la crisis del agua, ya lo sabemos, es tremenda en México. Hay 17 estados con estrés hídrico y pues esto sería agua potable, esto es muy importante. ¿Sí? Un proyecto muy interesante, claro. Probablemente más adelante podamos hablar de estos nuevos proyectos que lidera el doctor Juan. Sí. Y obviamente conocer más a fondo en algún tipo de webinar, ¿no? Un poco más detalle, claro. Un proyecto de este tipo. Continuando con nuestra conversación con el doctor Juan, una de las preguntas que tenemos dentro de Maguey Aquí y que queremos compartir con todo el país y a donde lleguemos a nivel internacional es ¿qué proyectos derivan del billón de agaves? ¿Qué vamos a hacer con ese billón de agaves? De los agaves se pueden obtener muchos derivados. Ya sabemos que ahorita, en la actualidad, hay 3 derivados que son de gran importancia, yo diría, económica. El tequila, ¿sí? El mezcal, que son las 2 bebidas icónicas mexicanas, emblemáticas, y una bebida que desde tiempos prehispánicos hemos tenido, que es el pulque, aguamiel y pulque, ¿sí? Entonces, pero nosotros hemos implementado un derivado que no se ha estado utilizando, que es aprovechar las pencas o las hojas de los agaves para hacer un forraje, un alimento para animales, sobre todo animales rumiantes. ¿Por qué razón? Porque las pencas tienen azúcares, entonces cuando nosotros hacemos una trituración de las pencas, pues quedan disponibles todos los azúcares, los encerramos en un depósito que tenga que tener un cierre hermético, o sea que no haya oxígeno, y entonces las bacterias anaeróbicas aprovechan los azúcares y convierten los azúcares en ácidos grasos de cadena corta, como ácido láctico, propiónico, butírico, acético, etc. Lo que ocurre de manera muy similar a un ensilaje de maíz o de sorgo o de caña de azúcar. Entonces, esto nos da mucha ventaja porque pues creamos alimento para ganado de lo que no había, ¿sí? No hay costumbre de esto. Y un aspecto muy importante, bueno, 2 aspectos importantes. Este tratamiento a la biomasa triturada de las pencas hace que sea más digestible para los animales, pero también, para mí la gran ventaja es que si yo no abro el recipiente, que puede ser una cubeta, un tambo, una bolsa,
me puede durar 3 años sin perder propiedades nutritivas. Entonces esto hace que la ganadería tenga ya un sentido común, un sentido más productivo, porque pues como sabemos, en México, en la mayor parte del territorio, llueve 4 meses del año y 8 meses son secos, y ahí es donde el ganadero sufre mucho. Con esto podemos guardar ganado y dárselo al ganado y para que tenga disponible alimento, ¿sí? Ese es el primer derivado que estamos, que ya desarrollamos, que está validado, que está totalmente probado y que lo estamos desarrollando en el rancho Bioorgánica, ¿sí? Otros productos derivados que también estamos ya estudiando son la obtención de inulina, que son los fructanos de cadena larga, que son una fibra soluble muy beneficiosa en la salud de los humanos y de los animales también. Y otro producto es la fibra, el bagazo, o sea, la fibra lignocelulósica, que también tiene gran importancia como ingrediente en la alimentación de animales, no solo de rumiantes, sino también actualmente nos están pidiendo para incluirla en croquetas para las mascotas. Sí. Sí, son proyectos muy interesantes. Sí. De hecho, me nace la pregunta en el aspecto de alimento para rumiantes, donde no entran los cerdos. ¿Qué pasa con los cerdos? ¿Se le pueden dar algo de este alimento? En el caso de monogástricos, que son cerdos y aves de postura o aves de engorda, las gallinas, yo no me había atrevido a recomendarlo, pero en el rancho Bioorgánica empezamos a darles a los cerdos y a las gallinas y lo aceptan perfectamente. Los cerdos comen un 30% de su dieta y las gallinas también comen un 30%. Como andan en pastoreo, se les arrima ahí el ensilaje y se lo comen perfectamente. ¿Y ahí se mezcla con el alimento común, digamos? Sí, se mezcla con lo que son los granos, que son los alimentos típicos de los monogástricos, pero lo aceptan perfectamente y pues nos ahorra costos. Sí, claro. Sí, porque actualmente las pencas de los magueyes en estas industrias, ¿no? Como es el tequila, el mezcal, no se utiliza. Exactamente. Eso... Son un residuo que no se utiliza. Lamentablemente, por ejemplo, con respecto al agave tequilana, cuando llega la cuadrilla de gimadores, las pencas las dejan en suelo, estas las van juntando después, las amontonan y las queman. Sí, o sea, sí. Imagínense ustedes este daño tan tremendo al ambiente y el desaprovechamiento que hay de esta materia prima tan valiosa. Sí, es algo muy importante que queremos transmitir desde Maguey aquí, como la planta entera, ¿no? Como los magueyes, hay un desaprovechamiento de toda esa biomasa que Exacto. nos explica el doctor, y es por ello que científicos, ¿no? Investigadores que buscan optimizar el 100% de la biomasa, pues han nacido este tipo de proyectos muy interesantes y que actualmente ya están corriendo como en Bioorgánica, ¿no? Que es uno de los lugares que nos encanta visitar por todo el concepto que lleva y todos estos proyectos, ¿no? Que van muy ligados al medio ambiente también. Claro. Amigos de Maguey aquí, como parte de del cierre de la entrevista, queremos preguntarle, doctor, ¿cómo podemos ayudar nosotros con la plataforma de magueyaqui.com a potencializar, a comunicar este tipo de proyectos hacia el mundo del campo, hacia el mundo de las personas que dedican al maguey a nivel nacional e internacional, y obviamente a quien busca invertir en tipo de proyectos como estos? Claro. Bueno, yo invito a toda la audiencia que nos está escuchando, que nos está viendo ahorita, que acudan con nosotros al rancho ecológico Bioorgánica, que está ubicado más o menos a 15 minutos de San Miguel de Allende, saliendo de San Miguel rumbo a Querétaro. Ahí hay una desviación como a 10 kilómetros y ahí está el rancho. Ahí nosotros estamos dirigiendo el proyecto El Billón de Agaves y ahí podemos dar capacitación sin ningún costo, podemos enseñar todo lo que estamos desarrollando. Somos una organización sin fines de lucro, no cobramos.
lo que queremos es divulgar, difundir los conocimientos que estamos generando nosotros ahí, y pues los que quieran acudir o consultarnos en la página web que tenemos también de Vía Orgánica, los teléfonos van a aparecer también publicados, correo electrónico, etcétera, para ponernos en contacto a todo el mundo que quiera, a todas las personas que quieran saber más y que quieran desarrollar algún proyecto con agaves, y también, bueno, mezquites, que también es importante. Claro, sí. Combinamos mezquites, estas plantas leguminosas tan importantes en las zonas áridas y semiáridas también. Recomendamos nosotros siempre plantar combinando agaves con mezquites. Sí, ese es otro proyecto de lo que vamos a platicar más adelante en la siguiente sesión con el doctor Juan, y seguiremos informando a través de magueyaqui.com, y síganos por favor, regístrense en magueyaqui.com para que les lleguen todo este tipo de videos que estamos realizando a nivel nacional.